Hermanos, lo que van a escuchar a continuación cambió mi vida para siempre, y si me permiten estos próximos 30 minutos de su tiempo, les garantizo que también cambiará la de ustedes. A los 5 minutos de este relato, van a entender por qué un multimillonario de Polanco lloró como niño ante la presencia de Cristo, y a los 15 minutos, cuando les revele lo que vi sobre el futuro de nuestra tecnología, van a comprender por qué desperté gritando en ese hospital de la Condesa. Pero lo más impactante, hermanos, lo que realmente les va a sacudir el alma, se los voy a mostrar a los 20 minutos, cuando Jesús mismo me enseñó el terrible precio que pagamos por la avaricia en esta vida y en la eternidad. Mi nombre es Ricardo Hernández Vega, y hasta hace 3 años era exactamente lo que ustedes pensarían al ver mi departamento en Santa Fe, mis 3 autos de lujo estacionados en Antara, y mi oficina en Torre Mayor con vista a todo el Valle de México. Era un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes que se extendía desde Tijuana hasta Mérida, con más de 200 empleados y ingresos que superaban los 50 millones de pesos anuales. Vivía en esa burbuja dorada que solo conocen quienes han probado el poder del dinero sin límites, donde cada capricho se vuelve realidad y cada deseo se materializa con una simple transferencia bancaria. Pero hermanos, permítanme ser brutalmente honesto con ustedes, porque si esta historia les está impactando, si sienten que algo dentro de ustedes resuena con lo que estoy diciendo, es porque tal vez, como yo, han permitido que la ambición les nuble el corazón. Yo era de esos hombres que medía el éxito por el número de ceros en mi cuenta bancaria, que veía a mis empleados como números en una hoja de cálculo, que justificaba cada decisión cruel con la frase que repetía como mantra cada mañana mientras me afeitaba viendo mi reflejo en ese espejo de mi baño de mármol Carrara. Los negocios son negocios, Ricardo, y los sentimientos no pagan las cuentas. Durante 15 años construí mi imperio paso a paso, restaurante por restaurante, despidiendo familias enteras cuando las ganancias no cumplían mis expectativas, cerrando sucursales sin importarme que 50 personas se quedaran sin trabajo de un día para otro, aumentando precios mientras reducía salarios, siempre con esa sonrisa que había perfeccionado para las reuniones de negocios, esa máscara que escondía lo que realmente se había apoderado de mi alma, una avaricia tan profunda que había matado cualquier rastro de compasión que alguna vez pude haber tenido. Y si ustedes creen que estoy exagerando, si piensan que tal vez estoy dramatizando para captar su atención, déjenme contarles lo que pasó esa fría madrugada del 15 de diciembre de 2021, cuando mi chofer me encontró desplomado en el piso de mi oficina a las 3 de la mañana, rodeado de contratos que acababa de firmar para cerrar 5 restaurantes más y despedir a 200 familias justo antes de Navidad. El infarto había sido tan fulminante, me dijeron después los doctores del Hospital Ángeles, que técnicamente estuve muerto durante 7 minutos completos. 7 minutos que cambiaron no solo mi perspectiva sobre la vida, sino mi comprensión completa de lo que realmente somos y hacia dónde vamos cuando este cuerpo se detiene para siempre. Los primeros momentos después del infarto fueron como sumergirme en una oscuridad absoluta, pero no una oscuridad vacía, sino una oscuridad pesada, densa, llena de una presencia que no podía definir, pero que me llenaba de un terror que jamás había experimentado. Podía escuchar a lo lejos las voces desesperadas del doctor Ramírez y su equipo gritando órdenes médicas, el sonido estridente de las máquinas, pero yo estaba flotando en algún lugar entre la vida y la muerte, consciente de todo, pero completamente desconectado de mi cuerpo físico que yacía en esa camilla del hospital. De repente, hermanos, y esto es algo que ninguna persona puede entender hasta que lo experimenta en carne propia, comencé a ver escenas de mi vida proyectándose ante mí como una película, pero no cualquier película, sino una donde yo era simultáneamente el protagonista y el espectador más crítico. Vi el momento exacto cuando decidí despedir a María González, una mujer de 52 años que llevaba 8 años trabajando en mi restaurante de la colonia Roma Norte, no porque fuera mala empleada, sino porque ganar 18,000 pesos al mes me parecía demasiado para una cajera que ya había perdido la rapidez de sus años jóvenes. Pero lo que realmente me desgarró el alma, hermanos, fue verla esa tarde cuando le di la noticia, sentada en la silla frente a mi escritorio con sus manos temblorosas aferradas a su bolsa de imitación,
contándome entre lágrimas que su esposo estaba enfermo de cáncer y que sin ese trabajo no iba a poder pagar las quimioterapias. Yo recuerdo perfectamente que en ese momento solo pensé en lo incómodo que me hacía sentir su llanto, en cómo su drama personal estaba interfiriendo con mi productividad de esa tarde, y le extendí un cheque de liquidación, diciéndole con esa frialdad que había cultivado durante años: María, comprende que esto no es personal, es simplemente una decisión de negocio. Ahora, viendo esa escena desde esta perspectiva espiritual, pude sentir cada lágrima de María como si fuera un cuchillo atravesando mi pecho. Pude experimentar su desesperación, su humillación, su terror ante la incertidumbre de no saber cómo iba a sobrevivir. Y a los 10 minutos de este relato, hermanos, cuando les cuente lo que Cristo me mostró sobre el verdadero peso de cada una de nuestras acciones, van a entender por qué comencé a llorar incontrolablemente en esa dimensión entre la vida y la muerte. Por qué cada fibra de mi ser comenzó a comprender la magnitud del daño que había causado con mi sed insaciable de riqueza. Pero la revisión de mi vida no se detuvo ahí, porque evidentemente el universo tenía mucho más que mostrarme. Vi el momento cuando decidí aumentar los precios de todos mis menús en un 40% durante la pandemia, aprovechándome de la desesperación de las familias que salían a cenar como su único momento de felicidad en medio del confinamiento. Vi cómo manipulé contratos con proveedores locales, pequeños productores de Xochimilco y Milpa Alta, que confiaron en mi palabra, prometiéndoles pagos que sabía que nunca iba a cumplir en los plazos acordados, forzándolos a aceptar condiciones cada vez más desventajosas porque tenían familias que alimentar y yo era su único cliente importante. Recuerdo vívidamente a don José Martínez, un agricultor de 68 años de Milpa Alta, que cultivaba los chiles más exquisitos que habían probado mis paladares, quien llegó a mi oficina en marzo de 2019, suplicándome que le pagara los 300,000 pesos que le debía por 6 meses de entregas. Llegó vestido con su mejor guayabera, que probablemente había sido blanca hace muchos años, pero que el tiempo y el trabajo habían teñido de un amarillo pálido, cargando una canasta con chiles frescos como regalo, esperando tocar mi corazón con su generosidad. Yo lo recibí entre reunión y reunión, consultando constantemente mi Rolex de oro, haciéndole sentir que su presencia era una molestia, y le dije sin siquiera mirarlo a los ojos: Don José, comprenda que el flujo de efectivo está complicado este trimestre, pero le prometo que el próximo mes sin falta liquidamos la deuda. Esa fue una mentira absoluta, porque ese mismo día había comprado un BMW Serie 7 de 900,000 pesos para mi esposa, dinero que perfectamente podría haber usado para pagarle a este hombre que se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para cultivar los productos que hacían exitosos mis restaurantes. Don José murió 4 meses después de un infarto. Me enteré por casualidad cuando su hijo llegó a mi oficina, pidiendo que por favor pagara la deuda de su padre para poder costear el funeral. Yo firmé el cheque ese día, no por compasión, sino porque mi abogado me advirtió que podría haber problemas legales si la familia decidía demandarme. Hermanos, si esta historia les está removiendo algo por dentro, si sienten que tal vez ustedes también han tomado decisiones que han lastimado a otros por conseguir sus metas, quédense conmigo, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ven cada peso que ganan, cada decisión que toman, cada oportunidad que tienen de ayudar o de dañar a alguien más. Porque después de revisar los momentos más oscuros de mi vida empresarial, algo extraordinario comenzó a suceder en esa dimensión donde mi alma flotaba entre la vida y la muerte. La oscuridad comenzó a disiparse gradualmente, como cuando sale el sol después de la tormenta más intensa que puedan imaginar, pero este no era un amanecer ordinario. Era una luz que no venía de ningún lugar específico, sino que parecía emanar de la realidad misma. Una luz dorada y cálida que inmediatamente me llenó de una paz que contrastaba brutalmente con la angustia que había estado experimentando. Y en medio de esa luz, hermanos, apareció una figura que no tengo palabras suficientes para describir, porque todas las imágenes, todas las pinturas, todas las representaciones que habían visto de Cristo a lo largo de sus vidas, se quedan cortas ante la realidad de su presencia. No era alto como algunos artistas lo pintan,
ni tenía esa barba perfectamente cuidada que vemos en las iglesias. Era un hombre de estatura promedio, con el cabello castaño ondulado que le llegaba hasta los hombros, piel bronceada por años de trabajo bajo el sol palestino, y manos que claramente conocían el trabajo manual, con callos que hablaban de una vida de servicio. Pero lo que realmente me impactó, lo que me hizo reconocerlo instantáneamente sin lugar a dudas, fueron sus ojos. Unos ojos cafés que contenían una profundidad infinita, una sabiduría que abarcaba toda la historia de la humanidad, pero sobre todo, un amor tan puro y completo que me desarmó completamente. Estaba vestido con una túnica sencilla de color beige, sin adornos, sin joyas, sin ninguna de las ostentaciones que yo había asociado con el poder y la importancia durante toda mi vida. Y cuando habló, su voz tenía un timbre que resonaba no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser, con un acento que me recordaba a los pescadores de Pátzcuaro que había conocido en mi juventud, sencillo, pero lleno de autoridad. «Ricardo», me dijo, y la forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir que me conocía desde antes de que yo naciera. «Has venido aquí porque es tiempo de que entiendas lo que realmente has hecho con la vida que se te dio». No había juicio en su voz, no había condena, pero tampoco había esa permisividad que yo había esperado encontrar. Era simplemente la verdad, pura y directa, como un bisturí que corta limpiamente para sanar. «Señor», le respondí, y me sorprendió la facilidad con que esa palabra salió de mis labios, considerando que hacía más de 20 años que no pisaba una iglesia excepto para bodas y funerales. Sé que cometí errores, pero siempre trabajé duro, siempre fui honesto en mis declaraciones de impuestos, siempre cumplí con la ley. Incluso en esa dimensión espiritual, hermanos, mi primera reacción fue justificarme, defender mis acciones, como si estuviera en una junta de accionistas presentando mi reporte anual. Cristo sonrió con una tristeza infinita que me partió el corazón y dijo: «Hijo mío, la ley de los hombres y la ley del amor son muy diferentes. Ven, permíteme mostrarte lo que tú consideras éxito desde una perspectiva diferente». De pronto, el espacio a nuestro alrededor se transformó y nos encontramos parados en lo que parecía ser mi oficina de Torre Mayor, pero vista desde una dimensión que me permitía percibir no solo lo que había sucedido físicamente, sino las consecuencias espirituales y emocionales de cada decisión que había tomado ahí. Vi nuevamente la escena con María González, pero esta vez pude experimentar no solo su dolor, sino el dolor de su esposo enfermo cuando ella llegó a casa esa tarde con la noticia del despido. Vi cómo esa noche él se quedó despierto hasta las 4 de la madrugada, mirando el techo de su pequeño departamento en la Doctores, calculando mentalmente cuántas semanas más podría costear su tratamiento con los ahorros que tenían. Vi a María llorando en silencio en el baño para que él no la escuchara, preguntándose si sería capaz de conseguir otro trabajo a su edad, con la economía tan difícil y la competencia tan feroz. «¿Ves, Ricardo?», me preguntó Cristo con esa voz que era a la vez infinitamente tierna e infinitamente poderosa. «Cuando tú tomaste esa decisión basada únicamente en números, en ganancias trimestrales, en reportes financieros, olvidaste que cada empleado tuyo no es una estadística sino un hijo mío, una persona con sueños, miedos, familias que dependen de él. El dinero que ahorraste despidiéndola, los 18,000 pesos mensuales que ya no tenías que pagar, se convirtieron para ti en una copa más de whisky añejo, en una cena más en Pujol, en una camisa más de esas que costaban 3,000 pesos, pero para María se convirtió en noches sin dormir, en medicinas que no pudo comprar, en lágrimas que derramó cuando creyó que nadie la veía. A los 18 minutos de esta experiencia que les estoy compartiendo, hermanos, Cristo me iba a mostrar algo aún más devastador, cómo mi avaricia había creado una cadena de sufrimiento que se extendía mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Pero antes, quiero que comprendan que lo que estoy compartiendo con ustedes no es solo mi historia. Es un espejo donde tal vez muchos de nosotros podamos vernos reflejados, porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que el éxito se mide en pesos, en propiedades, en marcas de ropa, en el modelo de nuestro teléfono celular.
Pero Cristo continuó mostrándome lo que yo había considerado decisiones inteligentes de negocio desde una perspectiva completamente diferente. Vimos juntos el momento cuando decidí cerrar el restaurante de la colonia Nápoles, porque las ganancias habían bajado un 15% durante 2 trimestres consecutivos. Para mí había sido una decisión lógica, matemática, incuestionable. Un negocio que no genera suficientes ganancias debe cerrarse. Punto. Pero ahora podía ver las consecuencias humanas de esa decisión como ondas que se extendían en círculos cada vez más amplios. Vi a Roberto Sánchez, mi chef de repostería, un hombre de 35 años que había trabajado para mí durante 6 años, llegando a su casa en la colonia agrícola oriental esa tarde de viernes cuando le di la noticia del cierre. Tenía que contarle a su esposa Patricia, que estaba embarazada de su segundo hijo, que ya no tenía trabajo, que los planes de mudarse a un departamento más grande tendrían que cancelarse, que tal vez tendrían que pedirle a sus suegros que los dejaran quedarse en su casa hasta que encontrara algo nuevo. Vi a Roberto esa noche, sentado en la orilla de su cama matrimonial que habían comprado a crédito y que todavía estaban pagando, con su cabeza entre las manos, sintiendo que había fallado como proveedor, como esposo, como futuro padre. Vi a Patricia despertarse a las 2 de la mañana y encontrarlo ahí, inmóvil, y preguntarle qué pasaba. Vi el momento exacto cuando él le tuvo que decir, tratando de sonar fuerte pero con la voz quebrada: «Amor, cerraron el restaurante. Vamos a estar bien. Yo voy a encontrar algo pronto, te lo prometo». Pero Cristo me mostró algo que me desgarró aún más. Vi cómo Roberto, en su desesperación por conseguir dinero rápido para mantener a su familia, aceptó un trabajo en un restaurante de comida rápida, donde el dueño lo explotaba, haciéndolo trabajar 12 horas diarias por la mitad del salario que yo le pagaba. Vi cómo el estrés y la humillación de estar sobrecalificado para ese puesto comenzaron a afectar su matrimonio, cómo Patricia comenzó a culparse a sí misma por el embarazo que había complicado sus finanzas, cómo su hijo de 4 años dejó de sonreír porque podía sentir la tensión en la casa aunque no entendiera qué estaba pasando. ¿Y sabes qué hiciste tú con el dinero que ahorraste cerrando ese restaurante, Ricardo?, me preguntó Cristo, y aunque su tono seguía siendo amoroso, pude sentir una tristeza infinita en sus palabras. Lo invertiste en renovar la decoración de tu casa de Cuernavaca. Gastaste 200,000 pesos en cambiar muebles que estaban perfectamente bien, simplemente porque te habías aburrido del diseño anterior. 200,000 pesos, hijo mío, que podrían haber mantenido operando ese restaurante 6 meses más, tiempo suficiente para que Roberto y los otros 8 empleados que despediste encontraran nuevos trabajos sin la desesperación que los llevó a aceptar condiciones laborales indignas. Hermanos, si ustedes están sintiendo algo en su pecho mientras escuchan esto, si algo dentro de ustedes se está moviendo incómodamente, es porque el Espíritu Santo les está hablando a través de esta historia. Es porque tal vez ustedes también han tomado decisiones donde han puesto sus comodidades, sus caprichos, sus deseos por encima de las necesidades básicas de otras personas. Y no me refiero solo a los empresarios que me están escuchando, me refiero a todos nosotros, porque todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ayudar y hemos elegido gastarnos el dinero en nosotros mismos. Pero lo que Cristo me iba a mostrar a continuación fue lo que realmente me cambió para siempre, porque me llevó a una dimensión donde pude ver no solo las consecuencias inmediatas de mis acciones, sino cómo la avaricia había infectado mi alma de una manera que yo jamás había sospechado. Me llevó a un lugar que no sé si llamar visión o revelación, donde pude ver mi corazón como realmente era, no como yo me había engañado pensando que era. «Mira tu corazón, Ricardo», me dijo, y de pronto fue como si mi pecho se abriera y pudiera ver físicamente lo que había dentro. Lo que vi me horrorizó, porque en lugar del corazón rosado y saludable que esperaba encontrar, vi algo negro, endurecido, cubierto de lo que parecían ser cadenas doradas que lo apretaban cada vez más fuerte. Cada cadena tenía grabado el nombre de una de mis posesiones: mi departamento en Santa Fe, mi casa de Cuernavaca, mis autos, mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis restaurantes. Esto es lo que la avaricia le hace al corazón humano, me explicó Cristo.
Cada vez que antepones la acumulación de riqueza al bienestar de otros, cada vez que eliges la ganancia por encima del amor, una nueva cadena se forma alrededor de tu corazón. Estas cadenas no desaparecen cuando mueres, Ricardo. Las llevas contigo a la eternidad, y mientras más pesadas sean, más difícil es para tu alma encontrar la paz que yo quiero darte. Pero hermanos, lo que me mostró después fue aún más impactante, porque me llevó a ver qué pasaba con las almas de las personas que habían muerto completamente dominadas por la avaricia. Vi un lugar que no era exactamente el infierno que me habían enseñado en catecismo cuando era niño, con fuego y demonios con cuernos, sino algo mucho más sutil y por eso mismo más terrible. Era un lugar donde las almas estaban completamente solas, rodeadas de todas las riquezas que habían acumulado en la tierra, pero incapaces de disfrutarlas, incapaces de conectar con otras almas, incapaces de sentir amor o ser amadas. Vi a un hombre que reconocí como Carlos Slim, aunque Cristo me advirtió que no juzgara porque cada alma tiene su propio camino, sentado en un trono dorado rodeado de millones de pesos, pero con una expresión de vacío absoluto en el rostro, porque había descubierto demasiado tarde que todo el dinero del mundo no puede comprar ni un segundo de verdadera felicidad, ni un momento de auténtica conexión humana. Vi cómo trataba desesperadamente de tocar las monedas que lo rodeaban, pero sus manos las atravesaban como si fueran fantasmas, porque había pasado tanto tiempo acumulando riqueza que había olvidado cómo amar, y sin amor, nada tiene sustancia real. Esta es la verdadera maldición de la avaricia, hijo mío, me dijo Cristo con una tristeza que me partió el alma. No es que los ricos no puedan entrar al reino de los cielos, es que cuando alguien ama más al dinero que a las personas, cuando alguien adora más las posesiones que al Creador, su alma se va encogiendo hasta que ya no puede contener amor. Y sin amor, el cielo se vuelve imposible, no por castigo mío, sino porque han perdido la capacidad de experimentar la única cosa que hace que el cielo sea cielo, la unión perfecta con el amor infinito. Yo comencé a llorar incontrolablemente, hermanos, porque me reconocí en esa descripción. Recordé todas las noches que había llegado a mi departamento después de un día exitoso de negocios, rodeado de lujos que la mayoría de las personas solo pueden soñar, pero sintiéndome completamente vacío, completamente solo, incapaz de conectar genuinamente con mi esposa, con mis hijos, incluso conmigo mismo. Recordé cómo había perdido gradualmente la capacidad de disfrutar las cosas simples, un atardecer, una conversación sin agenda, un abrazo sin motivo, porque todo en mi vida tenía que tener un propósito comercial, todo tenía que generar algún tipo de ganancia. Señor, le dije entre sollozos, ¿hay esperanza para mí? ¿Puedo cambiar? ¿Es demasiado tarde para que mi alma recupere la capacidad de amar? Y la sonrisa que me dedicó fue la cosa más hermosa que había visto en mi vida, porque estaba llena de una esperanza que yo no merecía, pero que él me ofrecía gratuitamente. Nunca es demasiado tarde mientras sigues respirando, Ricardo, me respondió. Pero el cambio no va a ser fácil, porque tienes que estar dispuesto a soltar todo lo que has creído que te define. Tienes que estar dispuesto a romper esas cadenas doradas que has forjado alrededor de tu corazón, y eso va a doler más que cualquier dolor físico que hayas experimentado, porque esas cadenas se han vuelto parte de tu identidad. Y entonces, hermanos, Cristo me mostró algo que ningún ser humano debería ver, pero que yo necesitaba ver para entender completamente la urgencia de cambiar mi vida. Me mostró el futuro que nos espera si continuamos por el camino de la avaricia y el materialismo extremo. Me llevó a una visión del mundo en el año 2030, apenas unos años en el futuro, donde la tecnología había avanzado al punto que las diferencias entre ricos y pobres se habían vuelto tan extremas que prácticamente parecían especies diferentes. Vi ciudades divididas en niveles físicos, donde los ultrarricos vivían en torres de cristal suspendidas en el aire, con sus propios sistemas de purificación de agua y aire, mientras que abajo, en el suelo, millones de personas luchaban por sobrevivir en un ambiente contaminado y casi inhabitable. Vi cómo la inteligencia artificial había reemplazado el 80% de los trabajos, pero todos los beneficios de esa productividad incrementada
se habían concentrado en las manos de una élite cada vez más pequeña, mientras que las masas dependían de programas de asistencia gubernamental que los mantenían justo al borde de la supervivencia. Pero lo más perturbador, hermanos, fue ver cómo esta desigualdad extrema había dividido no solo económicamente, sino espiritualmente a la humanidad. Vi cómo los ultrarricos habían desarrollado una tecnología que les permitía transferir su conciencia a cuerpos artificiales, creyendo que habían conquistado la muerte, pero sin darse cuenta de que en el proceso habían perdido sus almas. Vi cómo adoraban literalmente a sus algoritmos y sus máquinas, creando una nueva religión basada en la eficiencia y la productividad, donde el sufrimiento humano era visto simplemente como una ineficiencia del sistema que debía ser eliminada. ¿Ves hacia dónde conduce el camino que estás siguiendo, Ricardo?, me preguntó Cristo. No es solo tu alma la que está en peligro, es el alma de toda la humanidad. Cuando las personas como tú, que tienen poder e influencia, eligen la avaricia por encima del amor, crean estructuras que perpetúan el sufrimiento durante generaciones. Tus decisiones de hoy están construyendo el mundo de mañana, y ese mundo será un reflejo de los valores que elijas vivir. Vi también cómo en ese futuro distópico, las iglesias habían sido reemplazadas por centros de meditación corporativa, donde las personas aprendían técnicas para ser más productivas en sus trabajos, pero donde nunca se hablaba de amor, de compasión, de sacrificio por el prójimo. Vi cómo la palabra Dios había sido reemplazada por la palabra algoritmo, y cómo las personas oraban a sus teléfonos inteligentes, esperando que la inteligencia artificial resolviera todos sus problemas. Hermanos, a los 25 minutos de este relato que les estoy compartiendo, Cristo me va a mostrar la alternativa, el camino de esperanza que todavía está disponible para todos nosotros. Pero antes necesito contarles lo que me dijo sobre la responsabilidad específica que tenemos las personas que hemos sido bendecidas con recursos económicos. Porque esa visión del futuro me aterrorizó tanto, que comencé a suplicarle que me dijera qué podía hacer para evitar que esa pesadilla se hiciera realidad. Los que tienen mucho se les va a pedir, me dijo con esa autoridad que solo Dios puede tener. Tú has recibido inteligencia para los negocios. Has recibido oportunidades que millones de personas nunca tendrán. Has recibido recursos que podrían alimentar a familias enteras durante años. Todo eso no fue casualidad, Ricardo. Fue para que lo usaras como un instrumento de mi amor en la tierra. Cada peso que tienes es sagrado. Cada decisión comercial que tomas es una oportunidad de bendecir o de maldecir. Cada empleado que contratas es un hijo mío que he puesto bajo tu cuidado. Me mostró entonces cómo deberían funcionar realmente los negocios desde una perspectiva divina, no como máquinas para extraer la mayor cantidad de dinero posible, sino como comunidades donde cada persona involucrada, desde el CEO hasta el empleado de limpieza, pudiera florecer como ser humano. Me mostró empresas que existían en otras partes del mundo, donde los propietarios habían entendido este principio, donde las ganancias se repartían equitativamente, donde se invertía tanto en el bienestar emocional y espiritual de los empleados como en la infraestructura física, donde cada decisión se tomaba preguntándose no solo ¿esto generará más dinero?, sino ¿esto generará más amor, más justicia, más oportunidades para que las personas crezcan? Vi una empresa en Dinamarca donde el dueño había decidido que la diferencia entre el salario más alto y el más bajo no podría ser mayor a 10 veces, asegurándose de que todos los empleados pudieran vivir dignamente. Vi una fábrica en Costa Rica donde se había implementado un sistema donde las ganancias extra se invertían automáticamente en programas de educación para los hijos de los empleados, creando un ciclo virtuoso donde el éxito de la empresa se traducía directamente en oportunidades para las siguientes generaciones. Esto es lo que yo esperaba de ti, Ricardo, me dijo Cristo, y por primera vez en toda esta experiencia, su voz tuvo un tono de reproche que me atravesó como un rayo. Esperaba que usaras tu talento para crear trabajo digno, para generar oportunidades, para ser un instrumento de mi providencia en la vida de cientos de familias. En lugar de eso, usaste tu inteligencia para crear sistemas de explotación,
para maximizar tu beneficio personal a costa del sufrimiento de otros. Pero hermanos, justo cuando yo pensé que me iba a consumir por la culpa y la desesperación, Cristo me tomó de las manos y me dijo algo que cambió todo. Pero no te traje aquí para condenarte, hijo mío. Te traje aquí para ofrecerte una segunda oportunidad. Una oportunidad de regresar y construir un legado completamente diferente. ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que has creído que eres para convertirte en quien realmente te creé para ser? En ese momento, hermanos, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Tenía que elegir entre mantener mi identidad como Ricardo el empresario exitoso, el multimillonario respetado, el hombre que había conquistado el mundo de los negocios, o convertirme en alguien completamente nuevo, alguien que yo no sabía si tenía el valor de ser. Sí, Señor, le respondí con una voz que me sorprendió por su firmeza. Estoy dispuesto a cambiar, pero no sé cómo. He vivido tanto tiempo siendo esta persona que no sé quién soy sin el dinero, sin el poder, sin todo lo que he construido. Cristo sonrió con esa ternura infinita que me había estado acompañando durante toda esta experiencia, y me dijo, el primer paso es entender que tú no eres lo que posees, Ricardo. Tú eres mi hijo amado, creado para amar y ser amado, creado para ser un canal de bendición en la vida de otros. Todo lo demás son simplemente herramientas que puedes usar para cumplir ese propósito, o que pueden convertirse en obstáculos si las amas más que a las personas. Entonces me mostró algo que me llenó de una esperanza que no sabía que existía. Me mostró cómo podía lucir mi vida si tomaba la decisión correcta. Vi mi cadena de restaurantes transformada en algo completamente diferente, donde cada empleado recibía un salario digno, donde existían programas de educación y desarrollo personal, donde las ganancias se reinvertían en crear más oportunidades de trabajo y en apoyar programas comunitarios. Vi cómo podía usar mi experiencia en negocios no para acumular más riqueza, sino para enseñar a otros cómo crear empresas que fueran económicamente sostenibles, pero también espiritualmente nutritivas. Me mostró un futuro donde mi casa de Cuernavaca se convertía en un centro de retiro para familias de bajos recursos que nunca habían tenido la oportunidad de tomarse unas vacaciones dignas, donde mis autos de lujo se vendían para crear un fondo que proporcionara becas universitarias para los hijos de mis empleados, donde mi departamento en Santa Fe se transformaba en oficinas para organizaciones no gubernamentales que trabajaban combatiendo la pobreza en la Ciudad de México. Pero Cristo, le pregunté con una ansiedad que me avergüenza admitir incluso ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a vivir si doy todo esto? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a pagar mis gastos? Y la risa que soltó fue tan llena de alegría y amor que inmediatamente me di cuenta de lo ridícula que era mi pregunta. ¿En serio crees que yo, que alimento a los pájaros del cielo y visto a los lirios del campo, voy a abandonarte cuando finalmente decidas vivir según mi voluntad? Me preguntó. Ricardo, lo que yo te estoy pidiendo que sueltes son las cadenas que te han mantenido prisionero. No te estoy pidiendo que vivas en la pobreza, te estoy pidiendo que vivas en la abundancia real, la abundancia del amor, del propósito, de la paz interior que viene de saber que estás cumpliendo el plan que tengo para tu vida. Me explicó entonces algo que revolucionó completamente mi comprensión de lo que significa ser próspero. La verdadera prosperidad no se mide por cuánto acumulas para ti, sino por cuánto puedes dar sin que te falte nada esencial. Un hombre que puede vestir, alimentar y dar casa digna a 100 familias es infinitamente más próspero que un hombre que acumula riquezas para sí mismo, pero vive con miedo constante de perderlas. Hermanos, en ese momento algo se rompió dentro de mí, pero no se rompió de una manera dolorosa, sino como cuando se rompe una presa, y el agua finalmente puede fluir libremente. Por primera vez en décadas, sentí una paz completa, una certeza absoluta de que estaba exactamente donde necesitaba estar, escuchando exactamente lo que necesitaba escuchar. «Acepto, Señor», le dije, y al pronunciar esas palabras, sentí físicamente cómo esas cadenas doradas que habían estado apretando mi corazón se desvanecían una por una. Acepto cambiar completamente mi vida. Acepto usar todo lo que me has dado para servir a otros.
Acepto convertirme en la persona que siempre debía haber sido. Cristo me abrazó entonces, hermanos, y ese abrazo fue como recibir el perdón de todos los errores que había cometido, la sanidad de todas las heridas que había causado, la restauración de todo lo que había perdido por seguir el camino equivocado durante tantos años. Era como volver a nacer, como descubrir por primera vez quién era realmente debajo de todas las máscaras que había usado, de todas las identidades falsas que había construido. Ahora, me dijo, es hora de que regreses, pero antes necesito advertirte algo importante. El camino que has elegido no va a ser fácil. La sociedad te va a criticar por volverte loco. Tu familia va a resistirse a los cambios. Tus socios van a intentar convencerte de que estás tomando decisiones irracionales. Pero cada vez que sientas que te falta fuerza, cada vez que la tentación de volver a tus viejas costumbres sea muy fuerte, recuerda este momento. Recuerda lo que has visto aquí. Recuerda que yo estoy contigo siempre. De repente, hermanos, comencé a sentir una sensación extraña, como si estuviera siendo jalado hacia abajo por una fuerza invisible. La figura de Cristo comenzó a desvanecerse gradualmente, pero su voz se mantuvo clara hasta el último momento. Ve y transforma todo lo que toques en un instrumento de mi amor. Sé el empresario que yo diseñé que fueras desde el principio, alguien que usa sus talentos para multiplicar bendiciones, no para acumular maldiciones. Lo siguiente que recuerdo es despertar en esa cama del Hospital Ángeles, rodeado de máquinas que pitaban constantemente, con mi esposa Carmen llorando al lado de mi cama, y el doctor Ramírez revisando mis signos vitales con una expresión de asombro total. Es un milagro, lo escuché murmurar a una enfermera. Estuvo técnicamente muerto durante 7 minutos, y normalmente eso causa daño cerebral irreversible, pero todos sus exámenes están perfectos. Pero yo sabía que el verdadero milagro no era que mi cerebro estuviera funcionando normalmente después de 7 minutos sin oxígeno. El verdadero milagro era que mi corazón finalmente estaba funcionando correctamente después de décadas de estar enfermo de avaricia. Por primera vez en más de 20 años, me sentía completo, me sentía en paz, me sentía conectado con un propósito que iba mucho más allá de acumular dinero. Lo primero que hice cuando me dieron de alta, 3 días después, fue reunir a todos mis empleados en el salón de eventos del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco. Llegaron confundidos, algunos preocupados pensando que iba a anunciar más despidos o el cierre de más restaurantes. Muchos de ellos habían trabajado para mí durante años, pero nunca los había visto realmente como personas, sino como recursos humanos, como números en una nómina. Compañeros, les dije, y fue la primera vez en mi vida que usé esa palabra para referirme a mis empleados. Durante los últimos 15 años he sido un mal patrón, y antes que nada quiero pedirles perdón. He tomado decisiones que han lastimado a ustedes y a sus familias. He priorizado mis ganancias por encima de su bienestar, y eso va a cambiar completamente a partir de hoy. El silencio en ese salón era tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Algunos me miraban con escepticismo, otros con curiosidad, y algunos pocos con una esperanza cautelosa. María González estaba ahí, porque la había llamado personalmente para ofrecerle regresar a trabajar con nosotros, no solo en su puesto anterior, sino como supervisora regional con un salario del doble de lo que ganaba antes. A partir de mañana, continué, vamos a implementar cambios que van a beneficiar a todos. Primero, todos los salarios se van a aumentar en un 50%, porque he calculado nuestras ganancias y puedo permitírmelo sin problemas. Segundo, vamos a crear un programa de becas universitarias para todos los hijos de empleados que quieran estudiar una carrera. Tercero, vamos a implementar un sistema de participación en las ganancias, donde el 20% de las utilidades netas se van a repartir equitativamente entre todos ustedes cada trimestre. Los murmullos comenzaron a llenar el salón, pero yo continué. Cuarto, vamos a crear un fondo de emergencias médicas para que ningún empleado o su familia tenga que preocuparse por costear un tratamiento médico. Y quinto, vamos a abrir un centro de capacitación donde cualquiera de ustedes que quiera aprender nuevas habilidades, desde cocina gourmet hasta administración de empresas,
pueda hacerlo completamente gratis y en horarios que no interfieran con su trabajo. Roberto Sánchez, mi ex chef de repostería que había tenido que trabajar en condiciones terribles después de que cerré el restaurante de Nápoles, se acercó al micrófono con lágrimas en los ojos. «Patrón», me dijo con una voz quebrada por la emoción, «no entiendo qué pasó con usted, pero gracias. Mi esposa está aquí conmigo», señaló hacia Patricia, que sostenía en brazos a su bebé de 3 meses, «y quiero que sepa que este cambio no solo va a transformar nuestras vidas, va a transformar la vida de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias». Hermanos, ese momento fue cuando entendí realmente lo que Cristo me había mostrado sobre la verdadera prosperidad, viendo las lágrimas de alegría en los ojos de mis empleados, viendo la esperanza regresar a familias que habían perdido la fe en que las cosas podían mejorar, viendo cómo una decisión tomada desde el amor podía crear ondas de bendición que se extendían mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Me sentí más rico de lo que me había sentido jamás, cuando mi cuenta bancaria tenía los números más altos. Pero los cambios no se detuvieron ahí, porque Cristo me había advertido que la transformación tenía que ser completa para ser auténtica. Vendí mi casa de Cuernavaca y con ese dinero creé la Fundación Corazón Nuevo, que se dedica a proporcionar microcréditos sin interés a familias que quieren iniciar pequeños negocios. Vendí 2 de mis 3 autos de lujo y utilicé ese dinero para comprar equipamiento de cocina profesional que donamos a comedores comunitarios en las colonias más necesitadas del Valle de México. Mi departamento en Santa Fe lo convertí en un centro de asesoría gratuita para emprendedores, donde profesionales voluntarios ayudan a personas de bajos recursos a desarrollar sus ideas de negocio y a navegar los trámites legales y fiscales que normalmente están fuera de su alcance. 3 días a la semana trabajo ahí personalmente, enseñando lo que sé sobre administración y finanzas, pero ahora con un propósito completamente diferente. La resistencia que Cristo me había advertido que encontraría fue real y fue intensa. Mi esposa Carmen inicialmente pensó que había sufrido daño cerebral por la falta de oxígeno durante el infarto, y me rogó que fuera a ver a un psiquiatra. Mis socios me amenazaron con demandas legales, argumentando que mis nuevas políticas laborales iban a hacer quebrar las empresas. Algunos de mis amigos del club de golf dejaron de hablarme, diciendo que me había vuelto un comunista loco. Pero cada vez que sentía que la presión era demasiado fuerte, cada vez que la tentación de regresar a mis viejas costumbres se volvía muy intensa, recordaba esa visión del futuro distópico que Cristo me había mostrado. Recordaba las cadenas doradas que habían estado estrangulando mi corazón y encontraba la fuerza para continuar. Y hermanos, lo más hermoso es que los resultados hablaron por sí mismos. Contrario a las predicciones pesimistas de mis antiguos socios, nuestros restaurantes comenzaron a funcionar mejor que nunca. Los empleados felices trabajaban con más entusiasmo, la calidad del servicio mejoró notablemente, la rotación de personal prácticamente desapareció, y nuestros clientes comenzaron a notar la diferencia. Las ganancias, lejos de disminuir, se incrementaron en un 30% durante el primer año después de implementar todos los cambios. Pero más importante que las ganancias económicas fue el cambio que vi en las vidas de las personas que trabajaban conmigo. Vi a María González inscribirse en un curso de contabilidad que le permitió ascender a gerente administrativa. Vi a Roberto Sánchez abrir su propia pastelería con un préstamo sin interés de nuestra fundación, convirtiéndose en un empresario exitoso que ahora emplea a 12 personas y aplica los mismos principios de justicia laboral que aprendió trabajando conmigo. Vi a Patricia, la esposa de Roberto, graduarse como enfermera gracias al programa de becas que creamos, y conseguir un trabajo en el Hospital General, donde ahora ayuda a salvar vidas todos los días. Vi a don José Martínez, el agricultor de Milpa Alta, al que yo había maltratado tanto, convertirse en proveedor preferencial de todos nuestros restaurantes, con contratos justos y pagos puntuales que le permitieron expandir su negocio y emplear a sus 3 hijos y a 6 vecinos de su comunidad. Hermanos, han pasado 3 años desde esa experiencia que cambió mi vida para siempre, y puedo decirles con absoluta certeza
que cada día me despierto sintiéndome más pleno, más en paz, más conectado con mi verdadero propósito que todos los años anteriores de mi vida juntos. He aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en vidas transformadas, en familias restauradas, en comunidades fortalecidas, en corazones sanados. Pero Cristo me advirtió que esta historia no era solo para mí, que tenía que compartirla con otros para que ellos también tuvieran la oportunidad de elegir un camino diferente antes de que fuera demasiado tarde. Y por eso estoy aquí hoy, compartiéndoles esta experiencia que sé que muchos van a considerar imposible, exagerada o incluso inventada. Si ustedes están escuchando esta historia y sienten que algo dentro de su pecho se está moviendo, si reconocen que tal vez han permitido que la ambición, la avaricia, el materialismo dominen sus decisiones y sus prioridades, quiero que sepan que no es demasiado tarde para cambiar. No necesitan morir clínicamente y tener una experiencia como la mía para tomar la decisión de vivir de manera diferente. Cada peso que ganan puede convertirse en una bendición para alguien más. Cada decisión comercial que toman puede ser una oportunidad de crear justicia, en lugar de perpetuar la explotación. Cada día que se levantan pueden elegir ser instrumentos del amor divino, en lugar de ser esclavos de sus propios deseos materiales. Si ustedes son empleados que se sienten explotados por sus patrones, no permitan que el resentimiento envenene sus corazones. En lugar de eso, conviértanse en el tipo de trabajadores que ustedes querrían tener si fueran empresarios. Honestos, comprometidos, excelentes en lo que hacen, pero sin sacrificar su dignidad ni sus valores. Y cuando tengan la oportunidad de ser líderes, de tener personas bajo su responsabilidad, recuerden cómo se sintieron cuando fueron maltratados y asegúrense de nunca hacer sentir así a nadie más. Si ustedes son empresarios o aspiran a serlo, entiendan que cada negocio puede ser un ministerio. Cada empresa puede ser una oportunidad de crear abundancia para muchas personas, en lugar de concentrar riqueza en pocas manos. No tienen que elegir entre ser exitosos económicamente y ser buenas personas. Pueden ser ambos, y de hecho, van a descubrir que la verdadera prosperidad solo llega cuando sus negocios están alineados con principios de amor y justicia. Si ustedes son padres de familia, enseñen a sus hijos desde pequeños que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que da, que el verdadero éxito no se define por cuánto acumulas, sino por cuánto puedes compartir sin que te falte lo esencial. Enséñenles que el dinero es una herramienta poderosa que puede usarse para crear bendición o maldición, y que la elección de cómo usarla define el tipo de personas que van a llegar a ser. Hermanos, el mundo está cambiando muy rápidamente, y las visiones que Cristo me mostró sobre el futuro no eran fantasías, sino advertencias reales sobre hacia dónde nos dirigimos si continuamos por el camino de la desigualdad extrema y el materialismo desenfrenado. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser parte de la solución, de usar nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras oportunidades para crear un futuro donde todos puedan vivir dignamente. Si esta historia los ha impactado, si sienten que Dios les está hablando a través de estas palabras, no se queden solo en el sentimiento. Tomen acción concreta. Empiecen hoy mismo a hacer cambios, aunque sean pequeños al principio. Aumenten el salario de la persona que les ayuda en casa. Den una propina más generosa al mesero que los atiende. Ofrezcan ayuda económica a esa familia de su colonia que saben que está pasando por dificultades. Si tienen un negocio, implementen políticas más justas para sus empleados. Si tienen ahorros que no necesitan para sobrevivir, inviertan parte de ese dinero en crear oportunidades para otros. Si tienen habilidades profesionales, dediquen algunas horas al mes a enseñar gratuitamente a personas que no pueden pagar por esa capacitación. Y sobre todo, hermanos, oren. Pídanle a Dios que les muestre cuál es su propósito específico en este plan divino de transformar nuestra sociedad. Cada persona que me está escuchando tiene un papel único que jugar, una contribución específica que hacer, una forma particular de ser instrumento del amor divino en este mundo.
porque al final del día, cuando llegue nuestro momento de partir de esta tierra, lo único que va a importar no va a ser cuántos ceros tenía nuestra cuenta bancaria, sino cuántas vidas tocamos positivamente, cuántas familias bendecimos, cuánto amor sembramos durante nuestro paso por aquí. Cristo me enseñó que cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas no solo de lo que hicimos con nuestras vidas, sino de lo que no hicimos con las oportunidades que se nos presentaron de ayudar a otros. Y esa es una responsabilidad que no podemos tomarnos a la ligera, especialmente en una época como la nuestra, donde las necesidades son tan grandes y las oportunidades de hacer el bien son tan abundantes. Así que les pido, hermanos, que no permitan que esta historia se quede solo en un relato interesante que escucharon una vez. Permitan que se convierta en el catalizador que transforme completamente su forma de vivir, de trabajar, de relacionarse con el dinero y con las personas. Permitan que Cristo use sus vidas, como usó la mía, para crear ondas de bendición que se extiendan mucho más allá de lo que ustedes pueden imaginar. Si decidieron seguir este camino de transformación, si decidieron convertir sus vidas en instrumentos del amor divino, déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus propias experiencias de cambio, cuenten cómo esta historia los ha impactado, inspiren a otros con sus testimonios de transformación. Entre todos podemos crear una comunidad de personas comprometidas con vivir de manera diferente, con ser la luz que este mundo tanto necesita. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está luchando con la avaricia, con el materialismo, con la tentación de anteponer el dinero a las personas, compártansela, porque nunca sabemos cuál va a ser la historia que cambie la vida de alguien para siempre, cuál va a ser la palabra que llegue al corazón de una persona justo en el momento cuando más la necesita. Hermanos, el tiempo se nos está acabando, y las decisiones que tomemos en los próximos años van a definir no solo nuestro destino individual, sino el destino de toda la humanidad. Seamos parte de la solución, seamos agentes de cambio, seamos instrumentos de la justicia y el amor divino, en un mundo que desesperadamente necesita experimentar la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Que Dios los bendiga abundantemente, que llene sus vidas de propósito y significado, y que use cada uno de ustedes para crear el mundo mejor que todos anhelamos y que Cristo nos mostró que es posible. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para elegir el amor por encima de la avaricia, nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que Dios diseñó que fueran desde el principio. Que viva Cristo Rey, y que su reino se establezca en nuestros corazones y en nuestras acciones todos los días de nuestras vidas.